Y bueno, continuando con los temas educativos, Jorge, o no sé si Sí, quieres abordar otro, pero el 17% de las escuelas de San Quintín, que es un número similar al que hay en todo el estado, en porcentaje, es tiene o son algunos jóvenes con discapacidad, con algún tipo sí. de capacidad diferente, por así llamarlo, y que las escuelas no se encuentran realmente preparadas para atender esta realidad. Son de estas cuestiones que tienen que empezar a visualizarse. En Tijuana es un número similar, es una cantidad importante la que se tiene también. San Quintín, yo creo que es es el municipio que tiene mayores deficiencias por parte de la infraestructura educativa Sí. para poder brindar la atención, y es un número importante. Estamos hablando de casi el 20% de los jóvenes se encuentran con alguna situación, no solo motriz, ¿no?, sino de diversos tipos, Jorge. Sí, y es importante porque el Congreso de Baja California ha hecho estas consultas correspondientes y es cuando entendieron que era importante el diagnóstico, ¿no? O sea, y es por eso la importancia de estas consultas y que han tenido que cumplir, aunque les ha faltado por cumplir algunas, porque se dieron cuenta que legislar no solamente era lo que ellos consideraban y pensaban, están obligados a consultarle a estos grupos de atención prioritaria o de sectores vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad. Es ahí donde pues, se dieron cuenta que San Quintín es lo que representa pues en temas de jóvenes estudiantes y adolescentes y jóvenes estudiantes, pues el mayor número o más, incluso rezago en atención a personas con discapacidad, ¿no? Vamos a escuchar a la diputada Dunia justamente hablando al respecto. De niñas y niños con discapacidad, de hecho prácticamente se iguala a Tijuana, sino que Tijuana tiene millones comparado con nosotros que somos 120,000 habitantes. ¿Cómo de cuántos hablamos en este número, no, para poderlo dimensionar? Un 17% de los niños en educación básica. Obviamente a las personas con discapacidad es un número muy grande, pero también muchas de esas discapacidades no son visibles, entonces hay que tener también de nosotros hacia ellos, tener la forma de llegar y también de que se sientan incluidos en todos los espacios. Usualmente al pensar en una persona con discapacidad, sueles hacerlo con alguna discapacidad motriz, pero no con otros, entonces es ahí donde entramos. Y ciertamente, se piensa en una persona con una discapacidad motriz. Esto, obviamente, la conversación fue más larga y hablaba justamente de las consultas, de qué fue lo que se obtuvo a través de las consultas por parte del Congreso del Estado para empezar a dimensionar esta realidad, y particularmente tanto San Quintín como lo que visibilizaron en Tijuana, es donde recae esta situación. Pero es importante, hablamos del 20% y lo reconoce la propia diputada. Estamos hablando de que es casi 20%, pero muchas veces no se visibiliza a los que no son de alguna discapacidad motriz. Sí, porque lo que decíamos era, hablamos de personas con discapacidad y luego les quieren poner una rampa, ¿no? Y ya con eso ya, sí. Lo único, o pintar azul una zona. Entonces acá sí se tendrá que avanzar en tal, pero representa las desigualdades que hay en San Quintín. Claro. Y qué bueno que la diputada Dunia Montserrat tiene el diagnóstico, qué bueno que lo habla y qué bueno que lo atienda, porque no solamente se trata de decir, vivimos en un México pobre y desigual, sino que estamos haciendo para atenderlo, y a través de las consultas y el trabajo legislativo de hoy, la presidenta del Congreso del Estado y presidenta de la Comisión de Educación, pues será un reto interesante, más aún cuando San Quintín ya tiene su primer ayuntamiento, y que si bien es cierto, no son del mismo grupo político, Miriam Cano y Dunia Montserrat, esos contrapesos les viene bien también a Morena, porque serán dos acciones distintas las que se haga en el municipio más olvidado del país. Y hay que recordar que esto también del del Estado sería uno de los planteamientos hacia el propio secretario de Educación. Por ejemplo, estos planteamientos realmente son, ya te cambian un poco, o podrían cambiar un poco si se atiende la realidad de un gran sector de la población, pero también para ver cómo están trabajando los docentes, ¿eh? Sí. Porque esto quiere decir que en porcentaje estaremos hablando de que en cada salón habría más jóvenes o más infantes con algún tipo de necesidad especial para poder tener una mejor educación. O sea, no es lo mismo tener un salón, y seguramente los maestros lo ubicarán muy bien, con a lo mejor un menor o un niño o un adolescente, principalmente las infancias, con algún tipo de discapacidad, a tener 4.
O sea, por las condiciones y entre motrices y no motrices, ahí se cambia un poquito la situación. Incluso seguramente tienes que modificar algunos planteamientos de tu estrategia de enseñanza, ¿no? Entonces, cuando visibilizas no es precisamente lo mismo. ¿Qué necesidades van a tener ahora los docentes para poder brindar una mejor atención tanto a los jóvenes que no se les ha diagnosticado absolutamente nada, ningún problema de ningún tipo, ninguna situación o ninguna forma de aprendizaje diferente, a los que sí tienen alguna situación, ya sea motriz o no motriz, ¿no? Y esto aplica para escuelas públicas como privadas. Claro. Porque, ojo, las privadas no están exentas y es ahí donde también se les ha cuestionado. Y hay uno en Mexicali que le pueden presentar una denuncia. Entonces ya en su momento, si nos lo permite la familia, estaremos platicando quién y cómo y dónde fue, ¿no? Vamos con esos criminales. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.